Bien, hermano, vamos a entrar en otra parte de este culto, que es el mensaje. Le voy a pedir a quién, a Ricardo, que ahí en el escritorio está mi iPad. Estaba tan emocionado que me vine sin él. Bueno, mientras el hermano llega, pues vamos a ir mirando aquí, él estando la palabra de Dios. Que aquí tengo las notas, hermanos. Gracias, hermano. Gracias. Tengo las notas que no faltan, ¿no? De la preparación de este mensaje. A ver, y vamos a iniciar entonces, hermanos, vamos a tener listo el libro, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1. Pero como hacemos siempre, hermano, este es un tiempo que conocemos como Navidad. Ahora, hay gente que yo no sé, se parece a ese personaje de las películas, ¿no? Ese que llaman Grinch, ¿no? Que aquí una vez me decía un hermano que venía aquí, me decía, le hablaba yo de la Navidad y me decía, uy, no, yo la detesto. Entonces, bueno, pues cada quien es libre, ¿no? Pero pues, y hay iglesias que dicen que eso es pagano, que eso es satánico, que es eso de los hermanos andar poniendo adornos y cosas, que eso es del diablo, que no sé qué. Es así una lucha de varios siglos, ¿no? Por eso hay una cosa que se llama la guerra contra Navidad, y hecha por los mismos cristianos. En Inglaterra, por ejemplo, durante la época puritana, los prohibieron la Navidad. Y después llegó otro, creo que fue Isabel, y restauró la Navidad otra vez. Y unos que sí, otros que no, y unos que sí, y otros que no. Nosotros tenemos que respetar. Si alguien no quiere, pues hermano, usted es libre, ¿no? Si no quiere celebrar nada, pues no celebre, hermano. Pero no critica a los que sí celebran, ¿verdad? A los que sí celebran. Y de eso es que yo quiero que toquemos hoy, porque esta de todas maneras es una época especial. Y vamos a mirar ahí entonces en Mateo capítulo 1, versículo 23. Mateo capítulo 1, versículo 23. Dice allí lo siguiente. Esto lo dijo un ángel, ¿no? A María. El ángel Gabriel, creo. Entonces ahí en 1:23, parte de lo que le dijo el ángel fue lo siguiente. He aquí, una virgen, una joven que no había tenido relaciones sexuales. Es eso lo que quiere decir, no otro cuento. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, ¿no? Que traducido es Dios con nosotros. Es lo que dice el Evangelio, ¿no? Dios con nosotros. Y eso es muy importante, detenernos en esto, porque la palabra de Dios dice que Cristo, estando en la gloria, antes de que este mundo existiera, dejó la gloria para venir a buscarnos. Ahora, cuando uno lee el Antiguo Testamento, habían muchas profecías diciendo, vendrá el Mesías, nacerá un niño, será en tal lugar, esta será su misión, todo eso, ¿no? Y todo eso se cumplió exactamente con el nacimiento de Jesús. Por eso el ángel lo llama Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y esa declaración es sumamente importante. ¿Por qué razón, hermanos? Porque el Cristo,
el creador de los cielos y la tierra, el Hijo de Dios, que no tuvo principio ni fin, que estaba con el Padre, vino a este mundo y se encarnó. Tomó nuestra naturaleza humana, se hizo humano como nosotros, para estar con nosotros. Por eso es Emmanuel. Y eso es algo indescriptible. Por ejemplo, el apóstol Pablo, no pierda de vista ahí, ya volvemos de pronto, pero el apóstol Pablo más adelante en su carta a los Filipenses, él dijo algo muy importante, inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Filipenses 2:6. Ya habíamos mencionado esto, pero en Filipenses 2:6 dice aquí, en el versículo 5, podemos leer desde el 5, dice: haya pues en vosotros, o sea, en usted y en mí, en la iglesia, cada uno de nosotros, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que tener el mismo sentir de Jesucristo. ¿Cuál? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Esto es muy, muy impresionante, ¿no? ¿Cuál es la idea? Que el Hijo de Dios, estando en la gloria, Él no se aferró a esa gloria, sino que dejó su posición para venir a salvarnos. El Hijo de Dios en la eternidad hubiera podido decir: yo estoy bien aquí en la gloria con mi Padre. Ese problema del pecado es asunto del hombre. ¿Yo qué culpa tengo que Adán, nuestro padre, haya pecado y que haya tanta miseria en el mundo? Yo no tengo nada que ver con ese asunto. Y donde el Hijo de Dios hubiera pensado así, nos hubiéramos quedado aquí en este mundo viviendo en la miseria, sin ninguna salvación y esperando la condenación en el infierno, si el Hijo de Dios no hubiera venido. Ahora, algunos teólogos dicen que esto que acabamos de leer, que Él vino y se hizo hombre como nosotros, fue realmente una humillación del Hijo de Dios. Porque ¿qué dice el versículo 7? Vuelvo a leer el 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y los que han estudiado el griego, porque nosotros sabemos que esto es una traducción del griego, los exégetas dicen que lo que quiere decir ahí es que cuando dice que el Señor se despojó de su gloria, lo que quiere decir es que Él se vació a sí mismo, ¿no? Eso no significa que Él dejó de ser Dios, sino que Él renunció a su gloria celestial para venir aquí y vivir como humano y entendernos y dar su vida por nosotros. ¿Qué dice, por ejemplo, también un poco atrás de donde estamos, 2 Corintios 5:21? Unas hojas antes, 2 Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21, hablando precisamente de esto, de que el Señor ha venido, dice: al que no conoció pecado, Jesucristo nunca pecó, aunque se hizo hombre. Dejó su condición gloriosa para Él venir aquí. Yo no sé qué palabra se puede usar, pero Él como que se rebajó a sí mismo en el buen sentido. ¿Ve? Por nosotros, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado el Padre, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él.
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bueno, entonces eso es la gran cosa, la cosa gloriosa, ¿no? Que el Hijo de Dios estaba en la gloria del Padre y decide voluntariamente venir a este mundo y hacerse hombre, venir a nuestro encuentro para ayudarnos a solucionar el problema del pecado. No estaba obligado, la Biblia dice por todas partes que el Señor lo hizo voluntariamente, por amor a nosotros. Bien, entonces como acabamos de decir, deja la gloria para vivir con nosotros. Y eso no solamente lo dice la Biblia, sino que la experiencia lo confirma, nuestra experiencia. Cuando creemos en el Señor, Él viene a vivir con nosotros. ¿Cómo? En la persona del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16, unas páginas antes. Primera de Corintios 3:16. Miremos antes. Aquí el apóstol hace una pregunta a nosotros, a los cristianos, a todos los que estamos aquí esta mañana. Primera de Corintios 3:16. ¿Qué dice allí? Dice, es una pregunta para usted y para mí. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Mora en nosotros. Es decir, cuando yo creo en el Señor, el Espíritu Santo viene a estar conmigo o contigo. Y la palabra confirma esto. ¿Cómo? Que desde el día en que nosotros creímos en Cristo, lo recibimos en nuestro corazón, el Espíritu Santo vino a estar con nosotros. Y el Espíritu Santo y Cristo son el mismo Dios. Eso quiere decir que Cristo vive en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida. Y eso no son palabrerías, sino que es la experiencia de todo verdadero cristiano. Nosotros ahora vivimos una vida mejor. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que hacemos, cosas que hacíamos que nosotros no nos dábamos cuenta y no las veíamos como malas, como pecaminosas, ahora sí nos dimos cuenta. Y por eso ahora somos diferentes. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y esa es una transformación tremenda, ¿no? El Espíritu Santo que vive en nosotros y que es Emmanuel, Dios con nosotros, ha venido a salvarnos del pecado y de la muerte, a darnos vida. Por eso es muy importante, mire hermano, uno como cristiano tiene que ser muy consciente de eso. El Espíritu Santo está conmigo. Si yo recibí a Cristo y creo en Él, Cristo está conmigo. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que tener mucho cuidado cuando pecamos. Efesios 4:30. Miremos Efesios 4:30. ¿Qué dice Efesios 4:30? Aquí el apóstol le está dando una cantidad de cosas de lo que es la nueva vida en Cristo, enseñando muchas cosas. Aquí, por ejemplo, hay unos versículos donde habla de que uno no tiene que darle rienda suelta a la ira, ¿no? Que uno tiene que no ser mentiroso, no blasfemar. Y después de decir todas esas cosas, ahí en el versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Esa es la recomendación para nosotros y para usted. No contriste al Espíritu Santo. ¿Y eso qué quiere decir? No entristezca al Espíritu Santo, ¿no? Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Sabe qué es el Espíritu Santo también? Dice la Biblia que es el sello que Dios ha puesto en nosotros, por el cual somos hijos de Dios y herederos de la vida eterna y del cielo eterno, ¿no?
somos eso. Y no podemos pecar abiertamente sabiendo que lo que estamos haciendo es malo, porque no nos hemos dado cuenta que el Espíritu Santo está con nosotros. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, ¿cómo entristecemos al Espíritu Santo? Usted entristece al Espíritu Santo si usted se deja llevar por la tentación y peca. Eso uno no lo puede hacer ahora. Y si alguien lo hace es porque es un mentiroso, no es cristiano. Dios no está con él todavía, no ha recibido a Cristo en su corazón. Entonces, si nos dejamos llevar por la tentación y pecamos, entristecemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Si nos dejamos llevar por la pereza y no cumplimos con nuestros deberes, recordemos que tenemos unos deberes. ¿Cuáles son? Leer la Biblia para alimentarnos espiritualmente, orar, es decir, conversar con Dios permanentemente para tener eso, comunión con Él, buscar la iglesia para adorar a Dios y aprender de la palabra. Y si una persona es floja, poco ora, no lee la Biblia casi, primero es un cristiano ignorante, ¿no? Si no viene al culto a adorar a Dios de todo corazón y a ser agradecido, va a terminar enfermo espiritualmente. Hay muchos creyentes que son así, ¿no? Se han dejado llevar de la pereza, de la tentación, y por eso la vida espiritual de ellos es una miseria. No se les ve el cristianismo por ninguna parte. No disfrutan de la vida y de las bendiciones que Dios da cuando nosotros somos fieles a Él. Eso es lo que tenemos que mirar. Y esas personas necesitan ser despertadas para que sean conscientes de su enfermedad espiritual y busquen a Cristo para que el Señor los cure. No hay otra manera. Una segunda cosa que quiero mencionar, la primera es que Cristo ha venido a estar con nosotros, como ya lo hemos explicado. Otra es que Cristo es el único Salvador. Miremos Juan 3:18, Juan 3:18. Juan 3:18. ¿Qué dice Juan 3:18? Yo creo que vale la pena leer desde el 16. Yo me convertí al Señor por este versículo. Fue uno de los primeros que me llamó la atención, aunque yo había sido criado en la Iglesia Católica, ¿no? Pero dice aquí: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice allí, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ¿no? Eso es, en el único Hijo de Dios. De manera que Él es nuestro Salvador, ha venido a salvarnos de la corrupción, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que el Cristo estaba en la gloria, el Hijo de Dios estaba en la gloria con el Padre y fue enviado a este mundo para salvarnos. Y eso es una expresión del amor de Dios tan grande, de que ha venido el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, a salvarnos del pecado. Es de eso. Entonces Dios nos ilumina con su espíritu, ¿no?
nos ayuda a darnos cuenta de cuál es nuestro mayor problema, cuál es el mayor problema del mundo, de la raza humana. El pecado. Ese es el primer problema. Porque uno mira las noticias y ¿qué es lo que uno ve? ¿Qué es lo que uno ve? Mentiras, homicidios, violaciones, cosas terribles, lo que uno ve, todo lo que está contra Dios, ¿no? Pues bien, el Hijo de Dios ha venido a salvarnos de ese pecado, a que hagamos lo bueno. Y ese pecado no lo puede resolver nadie. Ninguna universidad ni las ciencias sociales pueden solucionar el problema del pecado. Esa mala inclinación que nosotros como humanos tenemos de hacer lo que no agrada a Dios por nuestro egoísmo. Y eso entonces es lo que es nuestro mayor problema y lo que Jesucristo ha venido a hacer. Es el único que puede hacerlo. Nadie más sobre la tierra puede solucionar ese problema. Y eso lo ha hecho el Señor como una muestra de su amor, ¿no? Las grandes religiones del mundo creen en dioses que no pueden salvar. Aquí el ángel le dijo a María, llamará su nombre Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados. Eso ninguna religión lo ha dicho ni lo puede hacer. Los budistas, por ejemplo, creen que uno mismo se puede salvar y que uno puede llegar a ser Dios. Y lo digo porque yo estudié, antes de ser cristiano, mucho ocultismo, ¿no? Entonces el budista dice que usted tiene a Dios adentro y que usted es Dios y que usted puede llegar a ser como Él. Los musulmanes no creen que el hombre es pecador según ellos. El pecado original no existe. Por lo tanto, no hay de qué salvar. Ellos creen en una salvación por obras. El Dios que ellos tienen no vino a buscarlos por amor para salvarlos. Eso no enseña los musulmanes, ¿no? Creen que el cielo se gana muriendo como mártir en la yihad o la guerra santa islámica. Por eso ellos se suicidan y se llenan de bombas y vuelan una manzana entera porque van a estar en el paraíso. ¿Cómo le parece? ¿Verdad? Es terrible. Nada saben del amor de Dios en Cristo. Y así podemos examinar muchas religiones que hay en el mundo. Ninguna tiene esto que tiene la palabra. Jesucristo ha venido a salvarlo a usted del pecado. No hay otro, no hay otra manera. Y todo eso es por el amor de Dios. ¿Qué dice, por ejemplo, Primera de Juan 4, 9, 10? Primera de Juan 4, 9, 10. Primera de Juan 4, 9, 10. ¿Qué dice? Primera de Juan 4, 9, 10 dice algo hermoso. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, para con los creyentes, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, para que salgamos de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. Y el 10 que dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fue Dios el que tomó la iniciativa, ¿verdad? Fue Él, no hay otro. Y nos llamó, y nos perdonó, y nos dio la fe para que pudiéramos dejar el pecado y seguirlo a Él. Eso es lo que dice la palabra. Otro versículo importante que vale la pena mirar es Romanos 8, 7, 8. Romanos 8, 7, 8.
Romanos 8, 7, 8. Este versículo es muy importante, mire lo que dice. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué es un designio? ¿Qué quiere decir designio? Es lo que se hace con voluntad, libremente. ¿Y la carne a qué se refiere? La carne se refiere a nuestra naturaleza humana, nosotros como humanos. Dice aquí, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Nosotros los seres humanos por naturaleza no somos amigos de Dios, somos enemigos de Dios. Y sigue diciendo, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, o sea, según su propia humanidad, su propio pecado, los que viven así, no pueden agradar a Dios. No pueden. Y luego el 9 dice, mas vosotros, o sea, los que han creído, no vivís según la carne. Nosotros ya no vivimos dominados por nuestra naturaleza humana, sino vivimos según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Tenemos el Espíritu Santo si es que el Espíritu Santo está con nosotros. Si no está, entonces no somos cristianos. Somos religiosos que hemos aprendido un poco de la Biblia, pero no ha habido nada de raíz ni de fondo. Y por último, hermano, allá en Juan 1:16, ¿qué dice allá? Nuevamente, Juan 1:16, miremos ahora el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan 1:16. Aquí está hablando pues de la venida del Señor, ¿no? Y del nuevo nacimiento. Y luego en el 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y lo que aprendemos en la Biblia es que la gracia de Dios es abundante, ¿no? La gracia de Dios es abundante. Dios nos da muchas cosas libremente, no escatima. Entonces, la gracia de Dios nunca se agota, siempre tenemos provisión superabundante. Fíjese usted que cuando uno se equivoca y comete algún error y algún pecado, puede acudir a Cristo. Y ahí está la gracia de Dios perdonándonos, ayudándonos a seguir adelante, ¿no? Si nos arrepentimos y Dios vuelve y nos llena con su amor y con su gracia y su perdón. Y esa gracia de Dios también es, como ya lo hemos dicho, salvante, ¿no? El Señor ha venido a reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. ¿Qué dice Tito 3:3-7? Tito 3:3-7. Carta a Tito, un discípulo, Tito capítulo 3, versículo 3. Aquí sí hay una cosa tremenda, ¿no? Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a este líder que se llama Tito, le está diciendo algo para que él sepa cómo predica en la iglesia, ¿no? Entonces este predicador que se llama Tito o pastor recibe una carta del apóstol Pablo y le dice, mire, usted tiene que hablarle a la iglesia así. ¿Qué es lo que tiene que hablarle a la iglesia? Leámoslo. Ahí en el capítulo 3, versículo 1, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Bueno, esto es otra cosa que no vamos a entrar allí ahorita, ¿no? Pero básicamente lo que quiere decir es que nosotros somos ciudadanos de bien. Defendemos el orden y la justicia. Queremos que nuestros gobernantes hagan lo correcto. Lamentablemente a veces no es así. Pero tenemos que obedecer las leyes,
Y luego sigue diciendo en el 2, que a nadie difamen. Aquí en la iglesia nosotros no podemos ser difamadores, que no sean pendencieros. Nosotros no podemos, en medio de los problemas, ir arremangándonos a ver cómo es que es el asunto. No podemos, camina, arreglamos eso afuera entonces. Sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Eso no quiere decir que uno es tonto o que uno no puede reclamar, no. Sino que tenemos que tener una manera de actuar diferente. 3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era la vida que llevábamos, ¿verdad? Llenos de envidia, de egoísmo, problemáticos, viviendo una vida inmunda. Ese era el estilo de vida nuestro. Y luego dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí está, hermano, que es lo último, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros vivimos una vida equivocada, ¿no? Ahora es diferente porque Cristo está con nosotros. Ya no servimos al pecado, no somos perfectos, claro que no. Todavía fallamos, pero ¿qué hacemos nosotros cuando fallamos? De rodillas de una vez, Señor, perdóneme. Y levantarnos para no volver a hacer lo mismo, ¿no? Para no servir al pecado, porque eso nos lleva al infierno. Esa es la verdad. Nos separa de Dios. Tenemos que buscar al Señor para el perdón, porque Él está con nosotros y Él quitó el pecado por medio de su sacrificio en la cruz. Entonces, conclusión a esto, hermanos, ya termino. La gracia de Dios es abundante. Por eso podemos seguir creciendo cada día, ¿no? Y tenemos que avanzar, no retroceder. Y la gracia de Dios está con nosotros para que lo logremos, nos recuperemos, tengamos fe, confianza y sigamos creciendo y madurando en la vida cristiana. La gracia de Dios es abundante, no es escasa, es abundante. Por eso tenemos que ser agradecidos. ¿Qué dice Romanos 6:1? No puedo dejar este versículo por fuera. Romanos 6:1. Romanos 6:1. Mire, la cuestión de este versículo es sencilla. Parece que la Biblia dice que cuando abundó el pecado, abundó la gracia. Pero algunos entendieron mal eso. Por eso cuando uno le dice a una persona, mire, Dios lo ama. Si es un matón, dice, no, pues qué bueno, ¿no? Que Dios me ama. Y yo mato gente todos los días, pero Dios me ama. No, eso es equivocado, ¿no? No porque se peca más, Dios abunda en gracia, no, Señor. Y por eso aquí en Romanos 6:1, mire lo que dice el apóstol. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros tenemos que considerarnos ya muertos al pecado. Vivos para Dios, dice él aquí. Entonces, si una persona dice que tiene a Cristo en el corazón, ¿no? Pero no hace nada por su crecimiento personal, peca y no le importa, está abusando de la gracia de Dios. Está abusando de la gracia de Dios.
La fe cristiana no es un permiso para pecar y para ser uno sinvergüenza, no, es todo lo contrario. Entonces, mire hermano, ¿qué le parece eso? Una pregunta final. El creador de todo lo que existe, Cristo, estaba en la gloria. Nosotros no creemos que esto viene por evolución, como dicen algunos, ¿no? Que era que habían un poco de gases por allá en el espacio inmenso y que hubo un estallido o estalló una explosión cósmica y hubo una explosión y salieron partículas por todas partes y una de esas partículas se convirtió en el Sol y la otra en los planetas y la otra en la Tierra. Y la Tierra no había nada. Y entonces no había nada. Y una célula por ahí empezó a alimentarse y le salieron brazos y hombros y ojos y todo. Y luego se convirtió en el mono. Y empezó a saltar de árbol en árbol y finalmente aparecimos nosotros aquí. Eso se llama evolucionismo. No. El Cristo de la gloria, el que hizo todas las cosas, ¿no? Vino a este mundo y se hizo hombre para buscarlo a usted, para solucionar el problema mayor suyo, que es el pecado, la enfermedad peor, ¿no? Siendo que usted merece la condenación. Yo no merezco la salvación, ni la merecía. Merezco el infierno. Pero Cristo viene, me salva del pecado y me perdona para que yo sea libre de ese pecado y para que no tenga una condenación eterna. Por último, ahí en Romanos 5, 20. Romanos 5, 20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿No? Y vuelve a repetirlo ahí. Tenemos es que no abusar de esa gracia. Pongamos un ejemplo claro. Yo soy cristiano y se me presenta una tentación de robar. Y entonces yo digo, no, yo soy muy pobre, yo soy muy necesitado. Y aquí nadie me está viendo. Entonces robo. ¿Dónde quedó Cristo que está en mí, el Espíritu Santo? ¿Y dónde quedó la gracia de Dios? Lo que hago es entristecer al Espíritu Santo. Y voy ahí por la calle, ¿no? Y me gusta una mujer. Y nos subimos al Transmilenio y me da por picarle el ojo, como dicen, ¿no? Y después a proponerle, ¿dónde está el Espíritu Santo entonces en mi corazón? ¿Dónde está la gracia de Dios? Por eso la Biblia dice que no es para que yo abuse de mi libertad como cristiano, tengo que ser responsable, tengo responsabilidades. No puedo decir, como Dios es bueno, entonces me voy a descuidar y olvidar de la obediencia y voy a hacer lo que yo quiera. Yo estaba pensando en eso, mire, de una vez por todas, mire hermano, usted no puede hacer lo que le venga en gana. Usted no puede, no tiene libertad. En todo lo que haga tiene que mirar si va a agradar a Dios o no lo va a agradar. Y si usted abusa de la gracia de Dios, Dios lo va a castigar. Entonces la pregunta final es, ¿cómo estamos aprovechando esa superabundante gracia de Dios? ¿Cómo la estamos aprovechando? ¿Cómo la estamos aprovechando? Por eso le digo, sí, claro, no somos perfectos, podemos fallar, pero como dije, inmediatamente de rodillas, pida perdón, llore su pecado, levántese
con nuevos ánimos para seguir adelante, porque Cristo está conmigo. Él es Emmanuel, está conmigo desde el día que yo creí. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Gracias porque nosotros no estábamos pensando en ti. Vivíamos de acuerdo a nuestros propios propósitos y nuestro propio egoísmo. Pero tú viniste a buscarnos. Y un día nos diste la capacidad para creer. Usaste en tu divina providencia muchos medios para que llegáramos al conocimiento de Cristo. Y viniste a nuestro corazón y experimentamos una vida nueva. Ya el pecado no nos gustó más. Queremos vivir para tu gloria, queremos ser buenos padres, buenos hijos, buenos ciudadanos, buenos hijos de Dios. Padre Celestial, bendiga aquí a cada uno de nosotros esta mañana. Ayúdanos, Señor, a tener en cuenta esto permanentemente. Tú estás con nosotros. Vives en nuestro corazón. Gracias, oh Padre, por este Salvador bendito que tú nos has dado, que se llama Emmanuel. Gracias, Padre. En el glorioso nombre de tu Hijo oramos. Amén.